Hola, vamos a esperar que el Instagram le avise a todos. Vamos a esperar con música de fondo. ¿Cómo andás, atendedor? Ahí te llamo, ahí te llamo, ahí te llamo. Vamos a escuchar un temita antes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trató la semana? Estoy acostumbrado a que sea el lunes, pero no, hoy es miércoles porque empezamos a tener una sección los miércoles. Mientras ahí vamos esperando que la gente se una, les estaba mostrando un poquito de lo que es nuestro canal de YouTube, que ahí vayan y suscríbanse porque estamos subiendo todas las radiofrecuencias, estamos subiendo todos estos programas, subimos el de de cine que hablan las chicas los lunes, subimos dentro de poco esperamos poder arrancar con entrevistas nuevamente, porque el ciclo de entrevistas del el año pasado fue la verdad que un golazo y queremos volver, así que nada, les estaba mostrando el canal, vayan a suscribirse. Para sexy estás vos, Chris. Para sexy estás vos. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida, la semana, el lunes, el martes, la mitad de semana? ¿Estamos más en fin de semana o más en principio de semana? Es como el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, voy a dejar de hablar giladas porque si no me cuelgo una hora y lo vamos a llamar al atendedor. Vamos a llamarlo, así tenemos una columna de hoy, retro gaming o gaming, porque hablamos de todo un poco, pero bueno, nos enfocamos en lo retro, qué es lo que nos da nostalgia, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos envició cuando éramos chicos. Y estuvimos ahí una lata medio vacía. Sí, medio vacía tiene que estar a esta hora ya por la segunda. No. Eh, Estuvimos ahí haciendo una encuesta, así que vamos a ver qué es lo que ganó y vamos a empezar a hablar de eso. Ahí el atendedor va a entrar y nos va a decir qué encuesta, a ver de qué quería que hablemos esta semana. Así que esperamos ahí que entre el atendedor Stop. Bueno, Buenas. ¿cómo va? ¿Cómo andan? Chingüengüenchas, ¿todo bien? En la encuesta Buenas. ganó que baje la nafta, es lo primero que ganó. No, No era esa encuesta, no era esa encuesta. seguro que ganaba. Eh, Que baje la nafta si lo ponía. Olvídate. Seguro. Eh, Hicimos dos encuestas porque algo malió sal, que fue que yo cuando hice el video el día domingo de hacer esto que propusimos, digamos, en el vivo de la semana pasada, que era la nerda, digamos, en la sección de retro gaming a la carta, que sería a Sí. votación de la gente, proponer tres, cuatro temas y que la gente vote a ver qué quiere que hablemos. Y tuvimos que hacer una sumatoria porque cuando yo subí el domingo el video en el atendedor, anunciando la encuesta, no etiqueté a la nerda para que la gente que siga a la nerda también pueda votar, entonces lo volví a subir el video con la encuesta el día lunes en la nerda para que hacer un promedio entre las dos cosas. Y bueno, terminó ganando algo que propusieron en el vivo anterior, que en realidad no propusieron, sino que nombraron, que fue la carrera gráfica de guerra de consolas en los 90. Cómo las consolas en los 90 luchaban por posicionarse en el mercado, por ser lo mejor, pero más que nada por tener los mejores juegos con los mejores gráficos, ¿sí? Era como lo más importante en ese momento, era los gráficos en cierto punto. Eh, y en realidad no fue así, ¿no? El tiempo demostró que terminó no siendo así.
por el hecho de que siempre va a primar la diversión antes que los gráficos. Por ejemplo, hay juegos muy simples como Tetris, ¿sí? Que son juegos que tienen un nivel gráfico realmente bajo, porque son unos cuadraditos que van cayendo, que uno tiene que armar columnas, pero sigue siendo al día de hoy un juego muy entretenido y uno de los juegos más vendidos de la historia, ¿no? Entonces el temita de hoy es esa guerra de consolas a nivel gráfico en los 90. Se me fue, ahí, se había puesto negro. El tema de hoy es eso, es lo que ganó. De todas formas, los otros dos temas que habíamos propuestos van a ir a como una especie de playoff, que será, digamos, capaz que en la encuesta, porque lo vamos a volver a hacer esto, que elija la gente, en la encuesta de la semana que viene, uno de esos dos temas que no quedó seleccionado ahora lo vamos a poner como opción de nuevo, ¿sí? Genial. Con otros dos temas nuevos, ¿sí? Y el otro que no quedó va a quedar para la otra semana recién, también en las opciones, por si alguno de los que los votó, digamos, no se quede con las ganas de escucharnos hablar de eso, ¿no? De hablar, hablemos sin saber. Ah. Sí, dime. Perdón que te corte, pero ahí, bueno, yo empecé ahí con algunas preguntitas y antes que se me vayan, primero saludar a todos los que nos están saludando, a Kai, a Seba, están entrando, nos van saludando y todos los que nos van llegando los saluditos. Un saludo. Y bueno, un saludo a todos esos chingüengüenchos. Ahí rápido, mientras ibas hablando, ya surgieron algunas preguntas, entonces antes de entrar en tema y que se me vaya todo, vamos a leer, así podemos leer lo que más podamos. Leamos. Leamos, sí. Esa era la manera de estar al día junto con la Nintendo. Me acuerdo que un poco habíamos tocado eso también la semana pasada. ¿Cómo? ¿Recordás la revista? Sí, la revista Action Game, esa es la manera de estar al día junto a la Club Nintendo. Sí, el tema de las revistas, sí, olvídate. Revistas que por ahí en su momento no las teníamos bien frescas, pero nos llegaban tiempo después o teníamos publicaciones a nivel nacional, que era la revista Nivel X y la Top Kids. Sí, las dos creo que revistas más importantes que hubo a nivel de acá, de Argentina. Así como en España tenían la Hobby Consola, o en Japón una publicación muy conocida y capaz que la más prestigiosa del mundo es Famitsu, ¿sí? Una revista que salía en Japón. Pero sí, las revistas en su momento nos mantenían al tanto. Y eran también... la prensa era presa de lo que era mucho el tema de la prensa amarillista, en el sentido de inflar las cosas, y de ahí, por ejemplo, surge, vamos a entrar de lleno en el tema, ya que nombraron eso, surge el famoso término Blast Processing, que Blast Processing era supuestamente un procesador que tenía la Sega Mega Drive o Genesis, que era la consola de Sega de 16 bits que todos tuvimos, o que la mayoría tuvimos, sobre todo lo que es en Latinoamérica, consola que vendió muy bien en lo que era Argentina y Brasil más que nada, por su precio bajo. Siempre fue un poco más barato tener Sega que Nintendo, que la Super NES, entonces fue una consola que vendió muy bien. Blast Processing en realidad, en su momento decían que era un chip que le daba una potencia a la Sega Genesis en cuanto a la Super Nintendo de velocidad. Era un procesador rápido, Blast Processing, procesador explosivo rápido, que le daba más potencia a los juegos de Sega Mega Drive, supuestamente. Sí es cierto que la Sega Mega Drive podía correr juegos más rápidos porque tenía más del doble de hertz el procesador interno que tenía la máquina, pero no es cierto que el chip se llamara, Blast Processing. No es cierto que tuviera ese procesador, digamos. Ese fue un término que inventó, que dijo en un momento una persona de una publicación. No recuerdo bien ni cuál, recién lo leí hace un rato.
pero no existía tal procesador. Solamente había una diferencia, sí, de procesadores entre Sega y Nintendo, pero no existía tal cosa como el Blast Processing. Era amarillismo puro, eran términos que en su momento en una guerra de consolas vendían más, ¿sí? Bueno, Eh, ahí, es cierto, por ahí ejemplo, el Blast lo para no probaban entrar con en el términos... Sonic. Ahí, ¿Cómo? si te acordás. Que el Blast lo probaban con el Sonic, dicen ahí, Se si te corta un acordás. poco. Que, Si me que lo acuerdo probaban de... con el... Ahí, bueno, El fíjate si lo podés Blast... leer. Ah, sí, el Blast Te co- Processing, claro, el Blast... explico ahí un segundo. Podés seguir El hablando, Blast Processing era lo que no corta. sabía, dale, lo que no sabían, o sea, lo que no sabíamos que no existía en realidad, pero sí, el Sonic era un juego que corría en Sega muy rápido, los loops que tenía y todo, que no podría haber corrido nunca en una Super Nintendo con la tecnología de esa época, ¿sí? Por eso planteaban juegos por ahí en desarrollo más lento, por ejemplo el Mario World, que si bien es un juego enorme con unos muy buenos gráficos, una carga de colores súper, es un juego que el Sonic no podría haber corrido, así como la Mega Drive no podía efectuar el modo 7, el famoso modo 7 de Super Nintendo, que era Ujú, lo que daba una especie de sensación de 3D, ¿sí? Entonces, claro. por ejemplo, en Super Mario World, la pelea final contra Bowser, los que lo hayan jugado el juego, Bowser viene como en una especie de nave voladora y se acerca y se aleja, y eso lo lograban con un efecto de modo 7, que era un modo que tenía en la Super Nintendo de simular un 3D, un modo que la Mega Drive no podía hacer, así como Claro, tampoco la Super Nintendo podía correr juegos de Mega Drive como Sonic, por, por la velocidad que tenía en Hertz el procesador, ¿sí? Pero no existía. claro. El Blast Processing era algo que no existía, solamente era una diferencia de velocidad en chip entre la Sega Mega Drive y la Super Nintendo. Bueno, eso fue como lo primero en lo que se disputaban, viste, en la guerra de consola. El decir, esa era la forma de Sega de decirle a Super Nintendo que su máquina era más potente, ¿sí? Claro. Pero Super Nintendo tenía cosas, por ejemplo, para contrarrestar, que era, por ejemplo, el sonido. A nivel sonoro, los juegos de Mm, Super NES sonaban por ahí como adentro de un tarro, como medio como un efecto radio, pero con las músicas bien. Es por eso el caso, por ejemplo, de un juego que se llamó Rock and Roll Racing, que era un juego de carreras que juega. tenía canciones, por ejemplo, si no me equivoco, tenía algo de Black Sabbath, tenía Ujú, un par de temas de rock conocidos, ¿sí? Bastante conocidos, que en la Super Nintendo sonaban orquestalmente, ¿sí? Sonaban como si fuera una banda que se estuviera tocando. Y en la Mega Drive, que tenía un chip de Yamaha, un chip que sonaba más tipo sintetizador, sonaban los temas justamente como eso, como algo más electrónico, ¿sí? Pero bueno, ahí está el gusto de cada uno. También hay gente que logró muy buenas OST, o sea, muy buenas músicas en la Sega. Por ejemplo, Yuzo Koshiro, que fue el creador de la banda sonora de los Streets of Rage, que son juegos que ya claro. tocamos el tema en su momento, también los nombramos y tiene una música espectacular. ¿Cómo será que creo que de los compositores de videojuegos es el único que recuerdo el nombre sin tener que googlearlo o cosas porque Claro. fue espectacular lo que hizo con la música de ese juego? Ahí no sé si están diciendo algo más, estoy viendo. Sí, Que sí. dice, puede ser que el primer juego de SNES quiso hacer la diferencia fue con Street Fighter, que era exclusivo y casi igual a la arcade, sí, puede ser. Eh, Claro. siempre las first party, que fueron las empresas desarrolladoras, era una forma de vender la consola también, porque tenían acuerdos exclusivos. Eh,
Konami en su momento tuvo un acuerdo exclusivo con Nintendo, por ende no hubo juegos de las Tortugas Ninja en Sega hasta que salió Claro. el Hyper Stone, creo que era, eh, que era como una especie de recopilatorio de los juegos que habían salido en SNES, pero con niveles nuevos y con un par de agregados. Pero al principio, por ejemplo, Konami tenía, Super Nintendo tenía juegos de las Tortugas Ninja y que Mega Drive no Claro. tenía. Es el caso de la adaptación del arcade Turtles in Time, que fue uno de los mejores juegos de las Tortugas Ninja jamás creado, que la tuvo Uf, la adaptación en la Super Nintendo y Sega no lo tuvo. Y cosas así, ¿no? De exclusividad que hubo. Y es el caso de Street Fighter, que hasta, digamos, fue la primera versión fue la que salió en Super Nintendo, pero la versión ujú, que supuestamente es mejor es la Champion Edition que salió para Sega, claro, por el hecho de que también, y también hacían publicidad, tenía más megas el cartucho, más megas de memoria, claro. ¿sí? Supuestamente eso hacía que el juego corriera más rápido y con mejor rendimiento de lo que era el juego a su contraparte de Super Nintendo, ¿sí? Ujú, Entonces, eso también sí fue un puntazo. Lo mismo que muchos arcades de Capcom, por ejemplo, Final Fight. Final Fight, no hubo Final Fight para Sega, pero sí para Super Nintendo. Lo que sí, por ejemplo, era casi igual al arcade porque tenía sprays grandes y un montón de cosas más, pero por ejemplo no tenía modo multijugador. Por ende, no se podía jugar a dos jugadores, que claro, era para un beat'em sí. up era casi un insulto eso. O sea, no poder jugar un beat'em up de a dos es como, no sé, Claro, le faltaba como, algo. no sé qué Faltaba. decirte, sí, es como comerse un lomito sin tomar una Coca-Cola, más o menos tomando con agua. Bueno, habrá gente que no le gusta la Claro, Coca-Cola, bueno, reemplacémoslo por cerveza, por otra cosa, pero es como que estaba muy bien, está muy bien, claro. pero le faltaba eso que era un conde. Y además no tenía le faltaba un personaje en la primera versión de Final Fight. Ah, mirá, Entonces, de los tres seleccionables había solo dos. Se sufrió muchos recortes con respecto al arcade. claro. Eh, Después pasamos a los chips de apoyo. Había juegos que tenían chip de apoyo para que la consola no hiciera todo el trabajo de la carga gráfica. Y el caso más Ujú, conocido de estos chips de apoyo, que no solo era para eso, sino que fue para mover polígonos, o para que la consola pudiera tener juegos con gráficos poligonales, fue el chip Super FX que tuvo la Super Nintendo, que ujú, tuvo un juego que es el más conocido, que fue Star Fox. ¿Sí? Fue el primer juego con gráficos poligonales en la consola claro. y era el futuro, ¿sí? Porque ya en esos tiempos estaban todos como apuntando a las 3D. O sea, ya los gráficos en dos dimensiones ya habían como pasado de moda. De hecho, Se, se te vemos corta un poco, no te que escucho, se te corta. se me corta a mí Ahí o a está. vos. A ver, ahí está, ahí está. Por lo menos yo te veo a vos, no sé. Ahí, a ver, ¿qué pasó? Ahí, A vos te veo cortado y te escucho cortado. sí. Mira, Eh, vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos dale. 21 de noviembre de 1990 es cuando sale la Super Nintendo al mercado, ¿sí? La consola de 16 bits de Ujú, Nintendo. sí. Sega, la Mega Drive de Sega, salió mucho antes en el resto del mundo. Se salió en Japón en el 88, en Europa en el 89 y en el resto del mundo también en el 90, ¿sí? O sea, en lo que es Latinoamérica, más que nada. Pero ¿qué Claro. pasa? Ya para el 94 se veía venir, ¿sí? Estas consolas siguieron recibiendo Sí. juegos más allá del 94, pero ya para el 94 se lanzó la Sega Saturn, que era la consola
Claro, de sí, supuestamente 32 bits de Sega, que estaba más orientada a mover juegos en dos dimensiones que en 3D. Los juegos en 3D los movía, pero no los movía tan bien. Y después también se lanzó lo que fue la bomba en el mercado, que fue la PlayStation, la primera PlayStation, que era eso justamente, mover todos gráficos en 3D. Hay claro. una demo Sí, técnica es una PlayStation de la primera PlayStation que es un tiranosaurio Rex corriendo, caminando en tres dimensiones, que es muy recordado, que la verdad que para el momento uno veía eso y decía, esto viene del futuro, ¿sí? O sea, de un futuro muy, muy, sí, muy sí, lejano. O sea, esto es como dicen los españoles por ahí, el no va más de los gráficos. Esto es claro. tope de gama, ¿viste? Eh, entonces, claro, las consolas Sega y Nintendo que recién tenían 4 años en el mercado, tenían que, en su momento antes que se lanzaran, las otras consolas que estoy nombrando en el año 94, tenían que buscar la forma de de saciar ese hambre por las tres dimensiones y por gráficos mejores todavía, cada vez mejor gráfico. Igual antes de nombrarte, o sea, ya lo nombré el chip Super FX, como movía gráficos poligonales en Sí, Super Nintendo, pero antes de eso también, por ejemplo, estuvo la empresa Rare que hizo la saga de Donkey Kong, ¿sí? Con gráficos sí, pre-renderizados, que era otra forma también de hacer que los gráficos fueran más lindos, más vistosos. Esto significa de hacer una especie de radiografía en tres dimensiones de un personaje y después claro. a ese personaje agregarlo sobre un escenario. Entonces de esta forma se veía más realista y más tipo 3D. Después había otros Claro. trucos gráficos, así como Super Yo, Nintendo tenía el modo 7, que era un pseudo 3D, también claro, Sega hacía lo que era el escalado de sprites. ¿Qué significa escalado de sprites? Significa las distancias de dibujado entre una cosa y otra. claro. Entonces, si Sí, vos sí, dibujas algo que está más cerca, lo dibujás más grande, algo que está más lejos, a media distancia lo dibujás un poco más chico, sí. más chico, más chico, que es una cuestión de perspectiva. Y eso es lo que daba las tres dimensiones en lo que era SEA. Decime, me ibas a decir algo, recién te corté, disculpa. Eh, no, sí, ahí estaba pensando uno de los juegos, va, no sé si bien la época, más o menos la época por ahí también había salido en esa época el Sonic en 3D, no sé si fue un poquito más adelante o no, y yo me acuerdo de Eh, jugarlo y de pegar las peores mareadas de mi vida jugando ese juego. Era una cosa que te volaba la cabeza, te mareaba mal, por lo menos a mí. Pero también en esa el época, no sé Sonic si 3D salió, Blast. claro, sí, no sé si también salió, por ejemplo, el Sega Rally, que, que eran todos gráficos planos, parecía que eran 3D, me acuerdo. Pero vos pasabas a poner En al ese, lado de una... Sí, En esa época, o sea, el juego que le compitió en lo que era gráficos poligonales al Star Fox sí, de Super Nintendo era con el chip, era un chip que también había desarrollado para Sega la empresa Samsung. El chip se llamaba mira, SVP, SB corta P o SVP, como dicen los españoles. claro, Eh, Ese chip hizo que moviera el Virtua Racer, que era un juego de claro, arcade de Fórmula 1 de Sega, sí, sí. que en su momento el cartucho ese de Sega era carísimo, carísimo. Yo lo Ujú, vi y lo jugué solamente una vez, que me lo prestaron, me lo prestó un claro, amigo. Y era una locura porque tenía el doble de tamaño de un cartucho común y eso era porque mm, tenía disipadores de calor adentro del cartucho por lo que calentaba, o claro, sea, era prácticamente una consola aparte del cartucho, ¿sí? Y claro, ese era el chip que sí, sí. movía gráficos poligonales en lo que era de Sega, ¿sí? Ujú. Pero yo recuerdo que sí, y encima mucho se hablaba, ¿viste? Mucho se habla de cosas que hoy en día no se hablan, que el primer término más conocido es los bits.
Claro. Cuando Sí, salió sí. la Sega Mega Drive todavía no había salido el Super Nintendo y se hablaba de que, claro, la Nintendo NES tenía 8 bits y Sega tenía la Claro. consola de 16 bits. Sí, Y después claro. salió la de 16 bits de Nintendo, que fue la Super Nintendo, y después salió PlayStation, Sega Saturn, que tenían 32 bits. Y 2 años Claro. después, en Sí. 1996, sale la Nintendo 64, que supuestamente Ujú. tenía 64 bits, entonces era el doble. Y todos Claro. decimos bit, 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 y nadie sabía qué carajo era un bit, ¿me entendés? Sí, Porque nunca lo supimos y no lo supimos hasta hace poco, relativamente, pero decir más bits era más, lo mismo que los cartuchos de Mega. Un cartucho que tiene 16 megas, ¡wow! Y no sabíamos qué era lo que era, pero quedaba bien, sonaba bien. El claro. Blast Sí, sí. Processing de Sega, que en realidad no existía, o sea, si bien era mejor procesador el que tenía, no existía como tal. Y muchas cosas que fueron sumándose, digamos, al lenguaje popular de esa época. En las discusiones, en los recreos, de qué consola era mejor o qué juego Sí, sí. mejor, qué versión era mejor, si el Mortal Kombat de Sega o el de Super Nintendo, y decíamos que no, el de Super Nintendo tiene mejor sonido y tiene los gráficos más nítidos, sí, pero no tiene las fatalities, No, ¿me el entendés? Tekken. Y cosas así. No, el Tekken ya es PlayStation 1, eso ya es otra generación. Eso ya Sí, es sí, sí. otra generación y eso ya es generación también de los juegos de Play, porque ahí también se discutió mucho. Cuando salió el Play, la Sega Saturn y el Nintendo 64, todavía había empresas que se habían haciendo juegos en 2 dimensiones, ¿sí? Claro. Eh, por ejemplo, pero había gente que seguía gustando esos juegos. Pasa que en ese momento todo pasaba por las 3D. O sea, si no había un juego en 3D, Sí. no le daban bola prácticamente. Y es el Ujú. caso, uno de los más conocidos, que es el Castlevania Claro, Symphony of the Night, que es claro. Sí. un juegazo con un pixel art hermoso, hermoso, unos gráficos muy buenos, muy lindos, que hasta el día de hoy lo seguís Ujú. viendo y envejeció Sí. también porque como se pusieron de moda ese estilo de gráficos de nuevo, pero en su momento, y hoy en día es un juego de culto, ¿sí? Pero en su momento nadie le dio bola, no le dieron tanta bola, ¿por qué? Porque no era en 3D, no era en 3D íntegro, o sea, era un juego de desplazamiento lateral, Claro. Sí, junto con sí. Metroid, Era, le y dieron era el bastante nombre a un complicado género. también. Por lo que tengo, mis recuerdos que tengo, no sé si era capaz que ahora lo juego y digo, ah, mira, era esto, pero me acuerdo en su época que era re difícil el Castlevania. Era un juego difícil, era un juego muy disfrutable, tenía toques de RPG, por el tema de que No, podías mejorar. ¿Cómo? la música también era muy linda, me acuerdo. Ah, la música tremenda, sí, sí, una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Y más que nada, o sea, creó un género, ¿no? Porque ese juego junto con Metroid Claro, crearon el género Metroidvania, sí, que se llama ahora, que es el juego, que es el género laberíntico, ¿sí? Que no es de desplazamiento claro, lineal, no es un juego lineal, digamos, sino que vos tenés que ir claro, buscando algo y por ahí ganás ujú, un ítem y con ese ítem podés claro, acceder, por ejemplo, no sé, saltar más alto. Unas botas que te hacen saltar más alto. Entonces ahí podés acceder sí, a una zona que antes no podías y cosas así que son juegos que marcaron una tendencia, ¿no? O sea, hay un montón de juegos hoy que se basan en ese juego y en Metroid. Por eso de ahí sale el claro, género Metroidvania. Eh, el tema es el siguiente, o sea, en su momento no le dieron bola porque estábamos todos con las 3D. Y, y este tema, este tópico del que estamos hablando hoy surge porque la otra vez dijeron, me acuerdo en los 90 todo desesperado por ver quién tenía mejores gráficos, la carrera gráfica, que era como la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. sí, sí, Desesperado Nintendo, Sega y de golpe PlayStation que salió al mercado, Sony para ver
quién tenía mejores gráficos, mejor procesador, y de golpe triunfa un juego como Minecraft, con los Claro, gráficos que tiene sí, sí. Minecraft, o triunfan juegos como Undertale, con gráficos, y vos Ujú, decís, porque vos en su momento te imaginabas que en el futuro, claro, iba a ser súper 3D todo, y sí, claro, hoy hay juegos que tienen unos gráficos espectaculares, sí, parecen hay juegos de PlayStation 5, de Play 4 también, de carreras de claro. moto. La otra vez estaba viendo un video que era una cosa que parecía una carrera, si no te detenés en ciertos detalles, realmente parecía que estabas viendo una carrera desde una GoPro, desde un piloto de una moto, ¿sí? Claro, Pero sí. también, pero también, si te fijas, están triunfando muchísimo los juegos más simples, de gráficos bien simples. Sí, sí. Eh, y ahí, y ahí es donde cerramos la reflexión del tema del día de hoy, que es que los gráficos al final no eran todo, sino la diversión. Y Es por eso que totalmente. hoy mucha gente está emulando juegos viejos, o sea, prefiere comprarse un emulador o esas consolas, viste, como tipo la Sí, Tolueno, que es una consola que trae un montón, es como un emulador que trae un montón de consolas viejas. Prefiere invertir en eso y no en una Play 5 o en una Xbox. sí, Eh, totalmente. Yo o hasta en no tener una... la casa, armarme la cajita y comprarme el que tiene, que viene con todos los juegos, viste ese que decís vos, que viene la botonera, que viene cargado los 1000 juegos y tenés todo, También, de lo sí, que sí. ese para mí mucho mejor. O sea, de los juegos de hoy en día, la verdad, no, ahora hace mucho no juego, pero no me he prendido, pero sí, sí cuando veo que sale un juego con esos gráficos ni siquiera hace falta que sea pixel art, sino como que respeten esa nostalgia o ese estilo retro que traen algunos Retro, juegos, es retro. bellísimo, a mí me encanta, me encanta. Ahí nomás me llama la atención y quiero ver de qué se trata. Bueno, yo hace lo más nuevo que jugué, un juego de hace un año y algo, que es un juego al estilo Doom, muy, muy Claro. bueno. Ya después lo voy a buscar bien porque no recuerdo el nombre. Produce, Produce se llama. Ah, mira. Produce, Ujú. ahí me acordé. Lo recomiendo a los que les gusten los First Person Shooter y al estilo Doom así o Duke Nukem. Sí. Recomiendo que se bajen Produce, lo compren, lo alquilen, no sé, no lo roben. Recomiendo No. que lo jueguen porque está muy bueno, muy muy bueno. Eh, Muy buena la música, muy buena la ambientación, muy divertido y además un juego que no pesa nada, no pesa nada porque tiene una carga gráfica al estilo de Doom. Eh, A Pareciera que es ver, mucho, pero no es nada y la verdad que se deja jugar muy bien. Y bueno, ¿cómo es? Produce. Produce. A ver. A ver si te digo, creo que es un juego que salió en 2020. 2021. Produce. Acá PC, dice el primer video 2021. inspirado en Doom, dice, directamente. Sí, A ver, vamos a mostrar un poco ahí. exactamente. Si mi compu lo permite y Produce, el ahí mundo está. quiere, Inspirado en Doom, sí. mostrando un poquito acá de este gameplay. Así, a ver si podemos ver un poquito. Vamos a sacarle el sonido, así. Vos mientras hablas, mostramos un poquito el juego, así, lo hacemos un poco más interactivo. Pero mirá, Sí, sí, chabón, pero te sí. Sí, transporta sí, sí. esto. ¡Qué Está locura! muy, 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 muy logrado el juego. Hermoso. Primero jugué la beta, me descargué la beta. La beta está muy buena, pero después cuando jugás el juego, o sea, la versión final del juego, está muy, muy bueno. Buenas, ¿cómo va? Ahí saludo a todos los que están ahí. Buenas. Che, Eh, aparte, acá, la gráfica de acá abajo, cómo se ve el arma de costado, viste que va medio de costado. Eh,
Me hace acordar el Quake, los primeros Quake también. La velocidad también con la que avanza, los escenarios laberínticos, los pozos sin fondo que hay, Ay, los enemigos demoníacos, la música es muy rockera cuando te rodean, claro, cuando te rodean los enemigos, te rodea una buena cantidad de enemigos, empiezas, o sea, estás en peligro, empieza a sonar muy fuerte un heavy metal bastante cañero, como claro, dicen también los españoles, hace bastante machacón claro. así. Está muy Sí, bueno el juego, lo recomiendo. Y bueno, y juegos como ese son juegos que hoy en día la gente le da más bola a esos juegos de desarrolladores independientes, porque es un juego indie, ¿sí? No es claro, de ninguna empresa importante y la gente como que le toma más amor o prefiere entrar a Steam y comprarse un juego de esos por $5, por $10 y no claro. comprarse, no sé, Sabe que le va a pasar bien. eh, Aparte, y no aparte, comprarse... sí. no, no, decime, sí, sí. No comprarse, no sé, un Call of Duty o un coso que por Claro, ahí año a año le cambian dos o tres boludeces y sigue siendo más de lo mismo, ¿no? claro, sí, sí. Eh, Eh, Juegos que yo, valen $20, $30, $40. Entonces por sí, ahí con esa plata te compras 5 juegos indies y capaz que tenés para jugar 2 o 3 meses y capaz que la pasas mucho mejor. ¿Eh? Y sí, de paso totalmente. apoyas a alguien que está empezando. No, y aparte esto se ve que me hace acordar todo eso, me hace acordar el Unreal, cuando jugaba también al Unreal, eh, o nada, qué sé yo, es hermoso, directamente. Unreal, Unreal que imagínate que Unreal creó, o sea, después se usó como motor gráfico todo lo que era el Unreal, que era el Unreal Engine, para crear un montón de Claro, juegos de ese estilo, ¿sí? claro, Pero bueno, en fin, ahí tenemos, digamos, la prueba de que cómo se equivocaron, en cierta forma, porque a la vez estuvo bueno, te digo, estuvo bueno ser parte, los que vivimos esa década, ser parte de ujú, esa pica, viste, entre Sega y Nintendo, y que el Blast Processing, y que los 64 bits, y los 12, y los 18, y los Mega, y todos esos términos que los repetíamos como loro y no sabíamos qué claro. carajo significaban, pero Ujú. estuvo muy Que bueno soplar ser parte. el cartucho. Claro. Ey, pero yo pienso que fue bueno porque si no, capaz que si todo esto no hubiese pasado, hoy no tendríamos esa nostalgia por lo que nos marcó, digamos, porque capaz que no nos hubiese marcado o lo hubiésemos visto de otra manera. Entonces, está buenísimo que eso pasado con sus Está bueno acciones. que eso pasa, exactamente, porque así como dijimos en su momento de las películas basadas en videojuegos, que está bueno también que haya películas malas porque nos hace valorar mejor las buenas, ¿sí? Ujú, Está bueno también que hubo esa guerra de consolas con términos que no existían o con términos que no entendíamos, porque hoy claro, en día decimos al final que no siempre los gráficos es lo más importante, sino la diversión. Por eso seguimos jugando hoy en 2022 a juegos de los 80, ¿sí? claro, sí, Y me totalmente. incluyo, seguimos jugando juegos de la NES, que empezó en el 87, 89, 88. Seguimos jugando sus juegos de la Sega Mega Drive, que son juegos de los 90. Ujú. Y si sacamos cuenta, por ahí caemos en el error de pensar que son cosas que salieron hace 10, 15 años como viejo, y son cosas que tienen más de 20 años, chicos. ¿Sí? Estamos Sí, jugando a juegos que tienen más de 20 años. es Y si te que remontas a esa época y te acordás cómo eran las computadoras de esa época o el internet de esa época, y mm, decís, qué genialidad, porque en esa época el internet no existía prácticamente, o sea, claro, existía pero de una forma muy primigenia, no se podían ver videos, prácticamente el multimedia tirando que el papel, tenemos hoy en día no Sereno, existía. Benítez. Esto que estamos haciendo ahora nosotros, que ahora, por ejemplo, vos y yo estamos en la misma ciudad, Sí, ¿sí? Y estamos en barrios que no están tan lejos, pero Jules, por ejemplo, está en otro país, en otro continente, ¿sí? Y hace sí, el programa igual, comunicándose con Pau, ¿sí?
por una Sí, videollamada, nos estamos viendo, estamos hablando como si estuviéramos frente a frente. Esto era una locura. inimaginable hace 20 y pico de años atrás. O sea, no Claro. era, se veía en las películas tipo Robocop, El Demoledor y cosas Sí, así que tiraban a un futuro, eh, ¿me entendés? Un futuro muy futuro en ese momento, porque son películas de los 80, los 90 y tiraban esto. Pero imagínate si esto es así, imagínate lo que era desarrollar un videojuego en esa época. claro, una locura. Y claro, una Sí. locura lo que hacían. Y qué tan bueno, qué tan bueno, qué tan buenos fueron que hasta el día de hoy los seguimos recordando. ¿Sí? Entonces, a modo de reflexión, dejamos eso. Genial. Y antes de irme, quiero recordarles Claro. que este domingo, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, 10 de la noche casi, está la Science Fest, organizada por la gente de Dragon Ball Córdoba. Si lo podemos etiquetar, te voy a pedir, Mati, que La- pongamos después. Sí, sí, sí. La Science Fest, a donde el atendedor es punto de venta de las entradas. No se olviden de comprar, pasar por el atendedor, comprar las entradas. Si compran más de una, tienen promo. Quedan Los algunos primeros días. 100 que compran, quedan días, quedan entradas, pocas, pero hay. Y además, el atendedor está sorteando 2 entradas. Y el único requisito es que Tomá, sigan a Dragon Ball Córdoba, a tomá. Jusenkyu Cosplay, que son los 2 eventos que va a haber en uno, porque esa es otra. Van a pagar una entrada, pero Mirá, no van a ver un evento, van a ver dos. ¿Por qué? Dos en uno, porque va a haber concurso de cosplay claro. también. Va a haber concurso de videojuegos, va a estar el Budokai Tenkaichi 3, que es un Uh, juegazo de la Play 2, de Dragon Ball. sí, Y también capaz que agregan el Buju Retsuden, que fue el juego de Sega, de Dragon Ball para mm, Sega, también para que jueguen ahí, para que haya peleas, ahí jueguen, se diviertan. Y además de los stands, ¿sí? Proyecciones y música en vivo, todo eso en un solo evento, porque son 2 eventos en uno en realidad, que va a ser en el Centro Cultural Alberdi, y encima eso es cerca de todo. O sea, la gente que vive en los barrios se puede bajar en la Plaza Colón del colectivo, o sea, está todo el toque, es justo al frente de la Plaza Colón, en el Centro Cultural Alberdi, Avellaneda 282. El atendedor sortea 2 entradas. ¿Qué tienen que hacer para ganarse las 2 entradas? Ir a Dragon Ball Córdoba, Josenkio Cosplay y el atendedor obviamente, y contestarme por mensaje privado en el atendedor cuántas ahí va. transformaciones tiene Cell. En total, Uh, entre toda la cosa, en todo el lore oficial. ¿Cuántas ¿yo transformaciones puedo contestar de... yo? Puede No puedo. contestar, sí, sí. Puede Bueno, pero no lo voy contestar, pero a... por privado. Por privado. Ah, ya. Y vamos a estar haciendo el sorteo de las entradas. Hay tiempo hasta mañana jueves. Hasta mañana jueves. No, perdón, lo vamos a hacer el viernes el sorteo. Lo vamos a hacer el viernes, vamos a Tomá, dar un les día da más. de Un atendedor. día más para anotarse. Bueno, pasa Solamente por tienen... flyer, compartimos acá en la Nerda, así se participa más gente. Ya voy a Recordamos. pasar el flyer del evento, y si querés te paso el videito que armé para que De una, participen de las transformaciones de Cell, ¿sí? Tienen que seguir a esas 3 cuentas solamente: el Atendedor Store, Jusenkyo Cosplay y Dragon Ball Córdoba, y se pueden ganar 2 entradas. Una sola persona gana las 2 entradas para que vaya él y un amigo, una amiga o otras relaciones que no vamos a nombrar. Para no quemar a nadie, porque ya veo que va uno, claro, nunca falta el que va a decir yo voy con mi novia si me deja mi esposa, ¿viste? Pero no. Con esa, con esas cosas no nos vamos a meter. no nos Y indagamos bueno, mucho, ¿no? recordarles, sí, no ahondemos en el tema. Recordarles eso, que están las entradas, que el domingo es el... Y si no compran la entrada y se colgaron y no cosas, de última se van a la puerta y los chicos le venden la entrada en puerta también, ¿sí? Genial. Pero no se pierdan el evento porque es un evento bastante grosso. El año pasado los mismos chicos de Dragon Ball Córdoba organizaron la Dragon Ball Festa, un eventazo fue, la verdad, mucha gente. La voz
de Ten Shin Han mandó un saludo, la voz, el actor de doblaje de Ten Shin Han, Sí. les mandó un saludo y hizo una promoción en audio para el evento de manera totalmente gratuita, un copado. Y bueno, estuvo muy bueno además el evento, mucha gente. Y además, si van, saben que en los stands, el stand del atendedor suele llevar cosas de coleccionismo que no saben estar en el local, ¿sí? Muchas veces. Y además hay otros muchos stands, no está solamente el atendedor ahí presente, sino que hay otros stands, entonces pueden comprarse cositas copadas ahí. Y bueno, más que nada jugar a los juegos, ver los concursos de cosplay y toda la parafernalia de Dragon Ball, ¿sí? Y no No se solo lo de pueden Dragon Ball, perder. sino no se lo pueden perder si son fan de Dragon Ball, si son fan del anime en general, porque va a haber muchas cosas y también muchas cosas del estilo de cómics Claro. y otras cosas más que no pueden faltar en un evento así. Además, como les digo, está muy bueno porque va a ser ahí en el Centro Cultural Alberdi, que está a un paso de todo. Sí, Entonces, sí. ahora sí me despido, los quería invitar a eso nada más, recordarles. Antes, antes de que te Sí. vayas, quería decirte que ahí te dicen que estuve viendo que trajeron unos buzos en el atendedor y ahí la gente dice, muy Sí, buenos sí, los sí. buzos por ahí, así que le quería mostrar, vayan a la página del atendedor y vayan a ver, porque yo los estuve viendo también y se van a Muchas la gracias, hostia. sí. Así que nada, quería remarcar eso que habían puesto ahí y para que los que Sí, no muchas vieron vayan a gracias, sí, verlo. es. Bueno, te mando un saludo, es una de las clientas del atendedor, una muy buena cliente, el atendedor cliente amiga, porque siempre decimos que los clientes son amigos. Así que muchas gracias por seguirnos, por ver las cosas que traemos también. Hoy subí, para los que les interesa, una review en un minuto nueva de La Battletoads, vi, el juego hermoso. mítico de NES, que estuvo también en multiplataforma en su momento. También les digo que con motivo de la Science Fest, que es el evento de Dragon Ball Domingos, por ser esta semana voy a subir otra review de un minuto mañana, Vamos. relacionada con eso. Recuerden que las reviews en un minuto las pueden ver en las destacadas, que dice en un minuto en el atendedor, y pronto las van a poder ver en YouTube también, pronto. Qué Así que bueno, ahora sí me lindo. despido. Y antes de irme, les voy a decir que vamos a ver con este formato. Me gustó que voten ustedes, que vote la gente. Ahí quité una notificación, por eso se atravesó mi dedo. No hay Eh, drama. Vamos a ir con esto. Me gustó que voten, que elijan ustedes el tema. Así que vamos a ir con la nerda retro gaming a la carta. Le vamos a poner Me encanta ese nombre, me encanta ese nombre. a la carta. La Nerd de Retro Gaming a la carta. Y esta semana que viene ahora también van a elegir ustedes el tema. Vamos a poner uno de los temas que quedó afuera de ahora, de la última votación, con dos temas nuevos, y ustedes van a votar ahí y van a decir de qué vamos a hablar el miércoles que viene. Muchas gracias por verlo. Me gustaría ver comentarios también. Gracias por todos los que comentaron en el vivo. Y me gustaría ver también comentarios en la publicación cuando suban al Instagram el video. Y cuando suban al YouTube también, yo me meto y leo ahí. Y voy a estar respondiendo seguramente todas las preguntas o lo que comenten. Me gusta mucho que pregunten y que digan sus vivencias, sus recuerdos más que nada, porque por ahí hay cosas que vos te acordás, Mati, que yo no me Sí, acuerdo, sí, o cosas que claro. yo me acuerdo que vos no, y lo mismo la gente, y está bueno ese feedback. Muchas gracias Sí. a todos los que pasaron por el vivo, un saludo a Una, Sebas, a, a Luli también, que ahí comentó de los buzos, un saludo a todos, y bueno, ya yo me despido, no tengo nada más que decir. dale. Yo también me voy y mirá lo manija que me dejaste. Me estoy bajando el emulador porque me voy acá y me pongo a jugar. Así que, ¿Vas a jugar qué? no, ¿Zombie Headmade el Neighbors? son- ¿Es eso? sí, mira, mira, mira. Qué Zombie Headmade juegazo. Neighbors, sí, juegazo. Qué juegazo. Juegazo que
Mira, gracias a ese juego que me acaba de mostrar, Sí. voy a tirar uno de los temas que voy a poner a votación, que es la censura en los Ah, videojuegos. Porque me acordé que sí, ese sí. juego sufrió una censura muy fuerte en Europa, muy fuerte en Sí. Europa. Así que, que por suerte acá en América no fue así, estamos más parecidos a lo que es Japón, ¿sí? Pero la región PAL, que es como le llaman en la región europea, sufrió una censura bastante heavy con muchos juegos. Así que va a ser uno de los temas que voy a poner a votación, la censura en los Me videojuegos y gusta, cómo me cambiaron gusta, los me gusta. juegos de región a región. Y bueno, Hay mucho jueguen, para hablar ahí. mucho para hablar, muchísimo. Muchos casos conocidos y graciosos también hay. Sí, Así sí. que bueno, ahí voy a estar tirando la encuesta el domingo para todos esta vez, en vez de dividida así. Voy a estar tirando el domingo Dale. la encuesta en todo, así votan de qué hablamos el miércoles, ¿sí? Así tienen Genial. tiempo todo el domingo y el lunes para votar. Dale. Muchas Nos gracias, vemos, Marianito. Nos cuídense vemos. Gracias a mucho. todos por Los queremos. Nos vemos el miércoles.